La agricultura se ha convertido desde hace mucho tiempo en una fuente por excelencia de sustento humano, la cual ha crecido exponencialmente a través del tiempo y se ha multiplicado y difundido como medio por excelencia de comercio y alimento. Sin embargo, la producción agrícola mundial ha sufrido diversos cambios en los últimos 2 siglos, donde se ha potenciado el uso de agroquímicos y fertilizantes. El sector agrícola se ha considerado importante en el desarrollo industrial, elemento esencial de la estrategia de crecimiento. Por ello, se dio uno de los mayores avances en el sector productivo y económico. Se plantea que la guerra contra el hambre tiene como precedente importante la Revolución Agrícola de México, la cual marcó un antes y un después en la historia agraria del país. Un antes determinado por el predominio de la agricultura tradicional, basada en un método empírico, espontáneo de obtención de conocimiento y formas tradicionales de transmisión, conservación e intercambio de dichos conocimientos, caracterizada por la baja productividad o mejor denominada producción de autoconsumo, donde la redistribución de la tierra no satisfacía el hambre, pero desarrollaba técnicas respetuosas con el medio ambiente. Y un después, con la agricultura convencional, la cual aplica paquetes tecnológicos impulsados por programas internacionales de desarrollo, donde la introducción de semillas modificadas y herramientas tecnológicas traerían un aumento en la productividad. La producción agrícola se ha basado entonces en el trabajo humano y animal, produciendo semillas en su lugar de origen, teniendo métodos tradicionales de manejo del suelo y materia orgánica, compostas y estiércol, rotación y combinación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y control biológico de plagas. Sin embargo, este patrón se ve interrumpido por la nueva dependencia de insumos externos, estimulando la especialización del denominado monocultivo. A inicios del siglo XX se dio un aumento importante en la producción agrícola, superando incluso el número de aumento en la población. A este movimiento se le conoce como la Revolución Verde. Implicó un adelanto tecnológico en el sector agrícola y en menor grado en la ganadería. Esta denominación fue una renovación a la manera de producir las principales fuentes de comercio agrícola, dada entre 1940 y 1970 en los Estados Unidos, y la cual basaba en la producción a través del monocultivo utilizando con mayor implicación fertilizantes y plaguicidas, así como grandes cantidades de agua para riego, ya que se decía que la producción podía duplicarse y hasta lograr 5 veces una producción superior a la de variedades tradicionales y técnicas convencionales. Allí es importante resaltar que las semillas de polinización presentaban una ventaja: no requerían ser renovadas anualmente y no dependían de los insumos industriales anteriormente nombrados. Es importante resaltar que la innovación agrícola fue inspirada en parte por la teoría de Thomas Malthus, la cual hablaba sobre la baja tasa de producción de alimentos y el crecimiento acelerado de la población, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde se evidenció gran afección a los campos con alta fertilidad, y por ello la producción agrícola mundial disminuiría en un 5%, unido a la incapacidad de financiar importaciones, lo cual causó una escasez de alimentos en esa época. Se considera que la primera mención pública de la denominada Revolución Verde la hizo en 1968 William Gaut, administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, y hacía parte de un discurso presentado por él en Washington ante la Sociedad para el Desarrollo Internacional, titulado The Green Revolution, Accomplishment and Apprehensions, donde se realizó la presentación de los éxitos logrados con el cultivo de las semillas de trigo de alto rendimiento en Asia, y de lo que ello podría significar en la solución del problema mundial del hambre. Posterior a dicho discurso, la Revolución Verde se presentó como tema de discusión en el Subcomité de Política de Seguridad Nacional y Desarrollo Científico, presentado como Symposium on Science and Forgetting Policy, The Green Revolution. La Revolución Verde entonces hizo referencia al importante incremento de la producción agrícola dada entre 1940 y 1970 por medio de un adelanto tecnológico, o lo que se conoció como agrogenética, donde su finalidad consistía en aumentar los rendimientos por unidad de superficie o unidad animal. En este último en especial, el caso de Estados Unidos ocurre cuando demanda una producción de carne importada de México, añadido al impulso de la demanda del mercado interno, lo que ocasionó una dependencia de la tecnología de productos de la Revolución Verde. Allí, la alimentación del ganado requería de alimentos balanceados, compuestos principalmente por sorgo y soya, por lo que se hizo necesaria la importación de semillas mejoradas para su cultivo y sus insumos correspondientes, causando cierta competencia entre el cultivo para humanos y animales de estos productos, resultando más rentables los granos para animales, ya que estos cultivos eran financiados bajo créditos y asesoría técnica. A pesar de ello, se desplazaron muchos pequeños campesinos productores de carne, ya que los requerimientos del paquete tecnológico eran costosos,
Aún así, la atención sobre la actividad agropecuaria fue casi marginal. Dicha revolución fue iniciada por el científico estadounidense Norman Borlaug en Sonora, México, quien es considerado el padre de la agricultura moderna gracias a sus aportes realizados y a la transformación de la manera de producir y cosechar, además de considerarse el responsable del acceso suficiente a alimentos para muchas familias. En 1970 gana el Premio Nobel de Paz, donde a su discurso le dio el nombre de The Green Revolution, Paz and Humanity. Posteriormente, sus principios de filogenética a otros cultivos básicos se extendieron. Aquí cabe resaltar que la Revolución Verde involucró un avance tecnológico en el sector agrícola y en menos grado en el sector ganadero. Esto dio como resultado un progreso en los rendimientos de los grandes cultivos alimenticios, en especial los cereales, maíz, arroz y trigo, causando una revolución en el sector productivo, tanto como para el productor como el exportador. Estos avances fueron desarrollados en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Allí, el genetista Norman Borlaug impulsa la aplicación de los avances científicos a la agricultura a partir de 1994. La Revolución Verde se caracterizó por la rápida difusión de variedades de alto rendimiento, semillas genéticamente modificadas o OGMs, las cuales para lograr un rendimiento mayor o máximo requieren de diversos insumos, el riego o el suministro controlado de agua, fertilizantes, plaguicidas y las técnicas de gestión. Esto fue lo que dificultó su aplicación y replicación en diversas áreas de cultivo extensivo del tercer mundo. El mejoramiento genético tomó importancia durante la primera parte de estos años, además del aumento de la productividad, donde se evidenció la evolución y mejoramiento de plantas y animales, por medio de técnicas de polinización abierta y mutaciones, dando lugar a la genética cuantitativa, caracterizada por perfeccionar e impulsar la industria por medio de híbridos y biotecnología. La primera semilla que se lograron fueron los trigos de espiga grande, que se caracterizaban por tener granos con mayor peso. Sin embargo, estos representaban un problema, ya que se doblaban con facilidad, comprometiendo la producción. Las siguientes investigaciones se centraron en conseguir una variedad de trigo resistente a la roya y con un tallo resistente, logrando una trascendencia al desarrollar variedades enanas de trigo, de alto rendimiento, amplia adaptación y con alta calidad industrial, además de resistente a enfermedades, las cuales se sembraron por primera vez en 1963. Uno de los primeros países en realizar pruebas con semillas mejoradas en laboratorio fue México, quienes sembraron semilla de trigo cubriendo el 9% de la producción total, donde el propósito era exportar el modelo de investigación y extensión agrícola de Estados Unidos a México, sin tomar en cuenta eventualmente problemas de adaptabilidad ecológica o social de la tecnología. Sin embargo, para la implementación de la Revolución Verde en México se hizo necesaria la creación y consolidación de pilares políticos, económicos, sociales y técnicos, dentro de los cuales encontramos la irrigación, investigación y la asimilación de paquetes tecnológicos, semillas, abonos, maquinaria y crédito. Cabe destacar que la producción de trigo pasó de ser de 700 kilogramos por hectárea a 3.200 en una misma superficie. Todo esto trajo consigo un impacto que causó 10 años después, estas mismas semillas fueran parte del 90% del cultivo total del país. Con estas variedades, México incrementó su producción de manera importante y en poco tiempo fue adoptado por diversos países como Turquía, España, India, Argentina, Pakistán y China. Lo anterior le permitió a México dejar de ser importador de maíz y trigo y convertirse en un exportador. Estas mismas pruebas se realizaron con el maíz, variedades que se introdujeron en 1967 en una extensión de 100.000 hectáreas. Sin embargo, no obtuvo los resultados deseados. Asimismo, la Fundación Rockefeller intentó programar dicho desarrollo agrícola en otros países, teniendo como objetivo aumentar la producción de artículos alimenticios y difundir y aplicar en el agro la tecnología estadounidense. Los experimentos llevados a cabo por Borlaug crearon las bases para la agricultura moderna. Su motivación fue la baja producción agrícola con los métodos tradicionales a comparación con las perspectivas de la Revolución Verde, contribuyendo a la erradicación del hambre y a la redistribución y desnutrición en los países subdesarrollados. La revolución afectó en distintos momentos a todos los países y puede decirse que ha cambiado casi totalmente el proceso de producción y venta de los productos agrícolas. Además de la Fundación Rockefeller, otra institución que impulsó la Revolución Verde en América Latina
fue la Fundación Ford, a través de la International Rice Research Institute. La primera institución presentó informes anuales donde se evaluaba el avance de los programas agrícolas en diferentes países, en torno a la investigación de las semillas híbridas y nuevas técnicas de cultivo, entre otros aspectos. La segunda institución orientó sus investigaciones a conseguir nuevas variedades de arroz, semillas que podían sembrarse en diferentes estaciones, tanto en el trópico como en el subtrópico, haciendo propicia la utilización del mismo terreno, siempre y cuando se fertilizara, regara y deshiervara de forma adecuada. Las primeras semillas aparecieron en 1962 y se habría evidenciado un aumento de producción, pasando de 12 toneladas a 27 toneladas por hectárea. Las innovaciones anteriores nombradas sobre el trigo y el arroz abrieron la posibilidad de transformar el mismo sentido, la producción de otros alimentos como frijol, cebada, caña de azúcar y sorgo. La revolución verde involucra un desplazamiento de diversas especies y ecosistemas, ya que uniforma los cultivos en unos cuantos, o lo que se denomina como monocultivos, que genera una degradación de los servicios ambientales y la degradación de espacios y paisajes. Sin embargo, es importante destacar que los países de centro han logrado defender sus recursos naturales. Los países mayormente favorecidos por la Revolución Verde en un inicio fueron los de mayor poderío en América. Sin embargo, su trascendencia mundial se alcanzó al llegar a países desarrollados. La esencia de la Revolución Verde es el aumento del rendimiento por superficie o unidad animal, es decir, conseguir una mayor producción por cada hectárea cultivada o animal producido. Varios países con escasez de alimentos crónica lograron súbitamente la autosuficiencia en cereales, acumularon grandes reservas y posteriormente se convirtieron en exportadores netos de estos alimentos. En el caso colombiano, una descripción acertada de la situación es dada por Stackman en 1969, considerando el proceso de implementación de nuevas tecnologías como campañas militares, donde las semillas y los fertilizantes eran similares a armas de fuego, y los científicos y sus estaciones experimentales como soldados y sus cuarteles. Su principal argumento está basado en la posición científica y política que el país necesitaba para lograr un avance en términos de agricultura y desarrollo rural. Lo que Colombia necesitaba realmente para mejorar la agricultura y la vida rural era más ciencia. Es la resumida descripción de Stackman sobre la década de 1950. La Fundación Rockefeller en América Latina basó sus ensayos en México para replicarlos en Colombia desde 1950. En los reportes de esta década se constata el financiamiento dirigido a facultades de la Universidad Nacional, tales como la Facultad de Veterinaria en Bogotá, la de Agricultura en Medellín, así como el Colegio de Agricultura situado en Cali, adscrito luego a la Universidad Nacional. Los fondos se destinaban para la construcción de infraestructura, la compra de equipos y el pago de becas para estudiantes sobresalientes que estudiarían en Estados Unidos o bien para realizar estancias en programas mexicanos de desarrollo agrícola. Firmados los acuerdos con el gobierno colombiano en 1949, la fundación tomó el control del programa y asignó la dirección de las investigaciones a los científicos Lewis Roberts y Joseph Ruppert, ambos con experiencia en México, en torno al maíz y al trigo. Las actividades de la fundación en Colombia tomaron un rumbo casi paralelo al programa mexicano, mostrando cierta dinámica de una clonación institucional. Los cereales en general se benefician del clima de las regiones frías, donde el invierno lleva a cabo el trabajo que aquí hacen los pesticidas, los fungicidas y los matamalezas con costos mucho más altos. A pesar de que no existe una producción local de trigo importante y el número de agricultores es muy reducido, este se sobreprotege con un arancel excesivo derivado de las franjas de precios que determinan que este bien salarial, por excelencia, sea muy caro. En las tierras frías de los altiplanos, derivado de este problema, se empezaron a sembrar papa y fueron surgiendo los primeros cultivos de flores en vez de los de trigo y de cebada. Un tercio de las exportaciones de flores hoy compran todo el trigo que el país necesita cada año y en ningún momento perdiendo la seguridad alimentaria. Se recibió cereal subsidiado que abarató la dieta de los colombianos y los campesinos que sembraban trigo en Nariño y en la sabana cundiboyacense. Estos últimos se dedicaron a la papa o a arrendar sus tierras a las empresas que cultivaban las flores. Estas tierras fueron valorizadas por el uso más intensivo del suelo y por la mayor rentabilidad de las nuevas actividades durante los años de 1990 en adelante.